soy el psicólogo Omar Susano. Este es Psicología en México. Es un proyecto que, bueno, estaba ahorita revisando, de hecho, mis preguntas y inicié por ahí del 4 de abril del 2022. Nada más que ha sido como un poquito complicado conseguir a los 32 integrantes de psicólogos de cada estado de la República. Y pues el día de hoy tengo el gusto precisamente de estar con la psicóloga representante de Mérida, ¿verdad? Mérida, Yucatán. Yucatán. Colega, si gustas presentarte. Sí, claro. Pues mi nombre completo es Georgina Alejandra Chan Hernández. Me desempeño como psicóloga y también pues tengo, además de la licenciatura en psicología, tengo la maestría en psicología clínica y psicoterapeuta. Actualmente me encuentro desempeñando como directora del Instituto Municipal de la Mujer, que es un instituto donde atendemos a mujeres y familias en situación de violencia. Además estoy como coordinadora del Consejo de Salud Mental. Eh, Tengo aparte mi clínica particular, que hace poco la inauguré, que se llama Clínica Psicológica Alivio. Y pues me encuentro también haciendo talleres, conferencias, que esa es una parte que disfruto mucho, que me gusta, y actualmente también ando trabajando en un proyecto en el cual me invitaron, que se llama Semillas de Éxito, que también es parte de esto, ¿no? De capacitar a mujeres, instituciones, empresas, eh, con temas en cuanto a psicología. Muy bien, un currículum muy amplio, y el cual de hecho pues no conocía, ¿verdad? Porque pues precisamente nos contactamos por ahí por chat y Sí. la verdad es que se me ha complicado un poquito contactar a algún psicólogo de ahí de Yucatán. ¿Por qué crees que sea esa causa, colega? ¿Crees que de repente a lo mejor el gremio psicológico en el sur está un poquito cerrado en cuanto a participar con todo el país, o a qué crees que se deba esto? Pues quizás puede ser un poquito esa parte que tú dices, porque actualmente sabemos que en las redes sociales, pues de repente nos llega ahí como que información no certera o temor si en realidad los perfiles pues son verdaderos más que nada. Y pienso, y bueno, le atribuyo más a eso, ¿no? En cambio, yo como soy más abierta en la cuestión de redes y siempre estoy como que metida en esta parte, pues enseguida contesto y interactúo mucho con gente de otros lados. Puede ser eso. Ok. Sí, sí, porque la verdad es que sí ha sido un camino arduo, o sea, no es que no les he preguntado, o sea, sí les he preguntado a muchas personas, o de repente me dicen que sí, y después de rato como que ya se desaniman, o me dejan de contestar, o cosas así. Pero bueno, vamos a comenzar con la parte positiva, y me gustaría, ya que tú eres la representante de tu estado, ¿qué podemos ver en Yucatán, ¿no? Para todos los que estamos en todo México y nunca hemos ido a Yucatán, hemos escuchado muchas cosas bonitas, que si los dinosaurios, no sé si fue ahí donde cayeron, ¿no? Que en este caso el asteroide, pero qué se puede contar? ¿Qué nos puedes contar de Yucatán? Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Y caíste en el lugar indicado. Yo vivo en un municipio que se llama Chuxulú Pueblo. Después sigue Chuxulú Puerto, Progreso, que en sí es el epicentro donde cayó el meteorito. Entonces, por aquí hay mucha historia. Estamos súper cerca y es, o sea, en el mapa aparecemos como que el lugar donde cayó el meteorito, ¿no? Y pues la verdad Yucatán es un lugar muy bonito, con muchas costumbres, con muchas tradiciones, desde la jarana, que es el baile típico de aquí, la lengua, y yo creo que también esto de lo que tú comentas del meteorito, que obviamente tenemos los cenotes, tenemos una de las 7 maravillas del mundo que es Chichen Itzá, Uxmal, o sea, tenemos de verdad mucha historia, la gastronomía, o sea, ni qué decir, mucha gente se enamora de la gastronomía, los tradicionales panuchos, la cochinita, papazules, te podría decir un montón porque es algo que se disfruta, ¿no? Ahorita se aproxima la temporada que acá es muy tradicional del Día de Muertos y aquí es de verdad que toda una tradición hacer la comida para el Día de Muertos, ¿no? Porque se hace en familia, es enterrada, tiene ahí toda la tradición, el significado, es enterrada y es algo también muy famoso aquí en Yucatán. Por ahí escuché un dato que respecto a los túneles estos que tienen agua, como me dijiste que se llaman los cenotes, y Cenotes. que tiene mucho que ver con la caída del meteorito, ¿verdad? Que por ese motivo fue que se crearon. Así es, se supone que al impactar el meteorito, por la fuerza en que tuvo, pues creó estas como cavernas. Porque hay unas sí que son como cavernas y hay otras no, que están como que más al aire libre y son como depósitos de agua. Entonces ahí se crearon los cenotes. Y el agua es cristalina, son muy bonitos. Es algo de la naturaleza. Muy bien, colega. Y bueno, también ya igual para irnos introduciendo un poquito al tema de la entrevista, ¿qué me podrías decir? Eso es una pregunta que no viene en mi cuestionario, pero ¿qué me podrías decir de cómo es estudiar en Yucatán psicología? O sea, a ti que te tocó vivir esa experiencia, pues cómo lo viviste, ¿no? Porque a lo mejor no sé si sea igual que, pues yo vivo en Morelia, yo soy de la Ciudad de México, pero pues acá de algún modo tiene su modo específico, ¿no? O sea, a lo mejor fui de los iniciadores
de la carrera de psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fui la segunda generación. Entonces, por ahí nos tocó como que ir agarrando carácter, ir como que entendiendo un poquito cómo se iba a movilizar esa universidad. Estábamos alejados de Ciudad Universitaria, nosotros estamos en otro lado, estamos solamente la escuela específicamente está sola en otro lugar y entonces no compartimos escuelas con otras facultades ni nada. Entonces sí nos tocó como que nosotros ir formando ese carácter de la carrera. Y ya hoy en día se hacen muchas actividades, me ha tocado observar por fotos y demás, que ya tienen muchas actividades culturales cuando en aquella época pues nos tocaba hacerla a los alumnos, ¿no? Entonces no sé, en ese aspecto como que, ¿qué consideras que, cómo fue estudiar psicología en tu estado? Pues yo creo que al igual que en la mayoría de los estados, pues había esto de que no existía el reconocimiento a la carrera. Sí, antes como que acudir al psicólogo o pensar en ir al psicólogo no era, ¿no? Incluso que te dicen, ay, ¿para qué vas a estudiar psicología si no hay trabajo? No, te vas a morir de hambre. O sea, siempre habían ese tipo de comentarios, pero yo creo que también, como tú dices, por eso no habían tantas actividades, tanto campo o tanto enlace entre universidades, pero actualmente eso es totalmente distinto y más a partir de la pandemia que se dispararon los casos de ansiedad o depresión. O sea, el psicólogo ya es de base, ¿me entiendes? Aquí, al menos en Yucatán, ya hay mucha iniciativa por parte del gobierno, por parte de las instituciones, para ampliar, por así decir, los servicios del psicólogo. Y eso es algo que ha ayudado mucho, porque obviamente requieren más del área de psicología. Entonces, no sé si ya con esto contesto tu pregunta, pero sí Sí, considero claro. que es de esa manera. Claro. Y en este caso, bueno, me mencionaste que tienes una clínica de recién creación. En este aspecto, el nombre de tu agrupación, ¿cómo lo elegiste o por qué elegiste ese nombre? Ok, pues es algo así como que unir las palabras. Yo me llamo Alejandra, pero mucha gente desde pequeña me dice Ali. Y yo buscaba como que una palabra sencilla que como que se enlace con mi nombre, pero que a la vez también pues tenga que ver con la psicología, ¿no? Que al final yo digo, las personas que vayan a la clínica, pues van por este alivio, ¿sí? Por este alivio que necesitan ante los problemas. Y de ahí busqué varias opciones y dije, no, esta es la mejor, me encanta, es súper corta, siento que también se enlaza conmigo, te digo por las iniciales, y más que nada por el significado de la palabra, ¿no? Que la persona que vaya allá, de alguna manera, ya con la terapia, ya con el proceso, pues de alguna manera va a sentir ese alivio en su vida. ¿Y el nombre cuál es? ¿El de la agrupación? El de la agrupación, esa la empezamos hace poco con unas compañeras, se llama Semillas de Éxito. Ok. Y entonces, de manera privada, tú le pusiste un nombre a tu negocio, a tu consulta Sí, privada. ¿Cómo, eh, cómo se llama? esa es Clínica Psicológica Alivio. Alivio. Oh, ok. Sí. Y en este aspecto, tú has trabajado, me decías, de manera grupal, pero también en consultorio particular. En este aspecto, eh, ¿cómo has sentido esa diferencia, no? Porque a todos nos tocó, también como psicólogo, me tocó tener una agrupación, se llamaba Psychological Home, que las siglas están en inglés, que más o menos significa psicología en casa, y mucho tiempo trabajé en equipo, ¿no? En equipos de trabajo, había supervisiones de casos, todo este asunto de hacer conferencias y demás, pero después pues me tocó a mí participar ya de manera personal, empezar a manejar mi marca personal, ¿no? Y cosas así, porque precisamente por la pandemia, y entonces en ese aspecto, ¿cómo has sentido tú ese cambio? ¿Te gusta más colaborar en equipo? ¿De repente resentiste trabajar de manera individual ahora en tu consulta particular? ¿Cómo lo has sentido ese cambio? No, pues fue al contrario, yo siempre he trabajado de manera individual, o sea, siempre he brindado la terapia, siempre mi trabajo ha sido individual. Me gusta mucho esa parte de los talleres, de las conferencias, de la psicoeducación. Entonces en el camino te vas encontrando gente con los mismos gustos y me invitaron y no, o sea, yo también amo trabajar en equipo, amo pues participar sobre todo en estos proyectos porque también lo comentamos con mis compañeras, yo creo que cada una, a pesar de que somos varias y estamos en el mismo taller, pues cada quien le pone ahí su pizca, su sello individual y eso es algo muy importante. Es también saber validar las habilidades de la otra persona. No, la verdad no tengo ningún problema. Me encanta la terapia individual y me encanta también esta parte de trabajar en grupo. Muchos psicólogos comenzamos nuestra consulta privada en casa de nuestros papás, en nuestra casa. ¿En tu caso te tocó hacer esto o en este caso, bueno, si es así, tiene buena ubicación tu consulta privada y también en el caso de la agrupación tiene una buena ubicación? Pues en cuanto a la consulta privada, igual me pasó lo mismo, empecé en casa, en un cuartito, ahí como que empecé a atender a algunos pacientes, no me dedicaba de lleno, y ya, te digo, ya con el tiempo, pues adquirí, más que nada habilité el espacio para empezar y de lleno ya con la terapia. En mi caso, como trabajo en una institución, pues yo ahí brindo terapia, o sea, en la institución, yo estoy ahí todas las mañanas, de lunes a viernes. Entonces, ahí también doy terapia y en las tardes ya agendo de manera individual. Pero sí empecé, como tú dices, allá en un rinconcito de la casa. Ujú. Ok. Y
en tu caso particular, por ejemplo, en tu negocio, no sé si reconozcas alguna ventaja competitiva en el sentido de la ubicación, puede ser, o tal vez por trabajar institucionalmente a lo mejor atraes público, o alguna ventaja del negocio para atraer público, ¿cuál sería en tu caso particular? O sea, en tanto individual como en la institución. Mira, yo creo que una de mi desventaja podría ser de que lo que te comentaba hace un momento, que yo pertenezco a un municipio de Yucatán, lo que es Mérida, lo que es la ciudad, pues sí nos encontramos como a 40 minutos, una hora, y digamos que los municipios pues todavía luchamos con esos estigmas, con los estereotipos y de que, oh, ir al psicólogo es el último recurso, ¿no? Entonces, yo siento que esa es una desventaja. Una ventaja actualmente pues son las redes sociales, ¿sí? Las terapias online, la comunicación que puedas tener, porque también pues doy terapia online y he atendido gente de Monterrey, de Sonora, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, también por medio de la terapia online, pues ya no pienso tanto en esta parte de no estar en Mérida, es algo limitante, ¿no? Algo que me limite a no expandir más la terapia. Muy bien. Y en tu caso particular, ¿cuál es tu enfoque psicológico que elegiste? CC, cognitivo-conductual. Okay. ¿Y en Sí. este caso siempre te gustó o cambiaste en algún momento? Siempre me gustó, fíjate, siempre me ha gustado el cognitivo conductual y como atiendo a muchas personas con ansiedad y depresión, entonces también noté que me funcionó mucho y ya me quedé con eso. De hecho, durante la maestría que tengo está enfocada en psicoanálisis. Por lo mismo, porque como tengo más enfoque en cognitivo conductual, pues decidí dar la vuelta totalmente y probar algo que durante la licenciatura para mí fue todo un reto, ¿no? Entonces, sí tomé la maestría y la enfocada en psicoanálisis porque quería también conocer esta ambivalencia de los enfoques. Ok, a través de los años de experiencia, los psicólogos pues vamos metiéndole un poquito de nuestra cosecha. En tu caso particular, ¿crees que has desarrollado algún cambio al enfoque que otorgas a tus clientes o has desarrollado algún estilo particular? Totalmente, totalmente. Yo soy una persona muy alegre, muy dinámica y lo mismo son mis terapias. O sea, claro, dependiendo de la necesidad del paciente, pero yo siempre les he dicho a las personas y lo digo aquí, que ir a terapia no tiene que ser aburrido. Muchos piensan que es, ay, sí, voy a ir, solo voy a estar sentada, no, solo me van a estar escuchando. Y no, yo por medio también de la terapia cognitivo-conductual, pues soy muy dinámica, soy de usar mucho la pizarra, de hacer mucho role-playing, dinámicas durante las sesiones, reímos, o sea, como yo les digo, si yo me tengo que tirar contigo, nos tiramos juntos, o sea, soy muy dinámica en mis terapias. Entonces, yo creo que ese es mi toque, de que cuando van a veces me dicen, ya le vine de una manera y me estoy yendo de otra, o sea, totalmente relax, ¿no? Pero repito, no en todos los casos. Es evidente que también un duelo o situaciones muy dolorosas, pues empezamos de otra manera, pero normalmente mis terapias siempre tienen como que esta chispa. Muy bien. Y este enfoque con alegría que me platicas, ¿lo basas tal vez en alguien que hayas visto que lo hacía, tal vez en tu terapeuta o tal vez en maestros o en algún lugar lo escuchaste que a lo mejor esto podría servir? ¿Cómo, en qué lo basaste? No, fíjate que no, yo siento que es más mi personalidad porque también sí me tocó tener maestros en el área clínica que eran muy rectos, muy así, ¿no? Muy cuadrados. Y yo decía, debo de ser así, ¿no? Como que sí al principio sigues obviamente a alguien, pero no me sentía a gusto. Sinceramente no me sentía a gusto y ya como yo siempre lo he dicho, yo soy muy transparente, tanto en mis redes como con las personas que me rodean. O sea, la persona que vas a conocer, esa soy. No me voy a comportar contigo hoy recta, seria o no sé, y después te voy a mostrar otra cara. No, soy muy transparente en todos lados y ahora sí que la persona que haga clic conmigo va a estar 100% segura que está en un lugar adecuado, ¿no? Porque lo que viste es lo que soy. ¿Me entiendes? No vas a llegar y te vas a encontrar con otra persona. Entonces, te digo que en el camino yo me iba a dar cuenta que no me sentía cómoda en el tipo de personalidad que quise adoptar para dar terapia y dije, no, tienes que ser tú misma. Y es ahí cuando yo empecé a buscar de alguna manera esta manera de dar terapia y la verdad me ha funcionado bastante. Excelente. Por ahí, esta pregunta que sigue va enfocada a las personas que tienen dos trabajos diferentes, pero como en tu caso tienes la institución que también das atención psicológica y después en lo privado que también das atención psicológica, mi pregunta a lo mejor cambiaría un poquito en el sentido de si crees que de repente das un tipo de terapia diferente en la institución que en lo privado. Y te lo digo por una experiencia particular que a mí me llegaba a pasar. Yo trabajé en el DIF de mi municipio y precisamente también daba atención terapéutica particular,
Y te soy sincero, de repente me sentía menos estresado en mi casa, ¿no? Cuando daba mi terapia, porque en el DIF sí era como que un paciente tras otro, ¿no? Entonces era como que muy demandante y ya llegaba a casa y atendía a uno un día y después a los 3 días atendía a otro y sí me sentía como que más relajado ya llegando a mi casa, que aunque en este caso, por ejemplo, yo salía a las 6 de la tarde y a mi paciente lo ponía a las 7, entonces ya venía cansado, pero de todos modos me sentía más relajado, ¿no? No sé en tu caso particular cómo sientas esta parte, ¿no? Del estrés o cómo te sientes en cada uno, ¿no? Sí, pues que yo cambie mi manera de dar terapia, no, o sea, como te dije, lo mismo trabajo allá, con el mismo entusiasmo, con el mismo compromiso, a como lo trabajo en casa, pero lo que tú dices, obviamente sí, ¿no? Por ser instituciones gratuitas, se podría decir, por ser instituciones de gobierno, pues obviamente la demanda de trabajo es mucho, o sea, es mucha la demanda de trabajo, y si llegas a ese momento de mucho estrés, de muchas situaciones, entonces también en el camino ya fui aprendiendo a pues acomodar a mis pacientes, a no sobrecargarme de trabajo, a delegar más responsabilidades para quitarme un poquito de esta carga. Lo que fíjate que sí me pasa es que, por ejemplo, en mi institución, como las terapias son gratuitas, pues yo recibo por alguna manera un sueldo por estar allá, las terapias son gratuitas. Y obviamente, pues en la tarde doy las privadas. Lo que me pasa mucho ahí es que la gente, yo creo que a manera de agradecimiento, siempre me regalan algo, ¿no? A veces ha habido personas ya grandes, señoras que me llevan una plantita, señores que me han llevado hasta un refresco, chocolates, que como psicólogos, si lo analizamos, ¿no? Nos dicen, no, no está permitido, pero yo sí lo empecé a ver que es una parte o una manera que ellos tienen de agradecerme lo que yo trabajo con ellos. Ahora nos vamos a la cuestión privada. Ahí no, es muy raro que alguien me haga esto. Entonces ya pude hacer también como que ese análisis y la diferencia entre la consulta privada y pues obviamente la gratuita. De ahí la importancia, ¿no? De el pago, ¿no? El pago siempre para nosotros nos hicieron notar en la carrera, ¿no? De esta importancia que a veces hasta, aunque sea simbólico, pero pues es un poquito la manera de que el cliente o el paciente hace para comprometerse también en su terapia, ¿no? Y más como dices, en este modo de agradecimiento, pues también es un poquito el decir, mira, lo estoy aprovechando y pues te agradezco porque también estoy avanzando, ¿no? Entonces, parece que sí, sí es muy simbólico esto, cuestión del pago, ¿no? Sí, así es. Muy bien. En tu caso particular, ¿has pagado por publicidad? Entiendo que a veces las instituciones hacen su publicidad pues por medio del gobierno y demás, pero en tu caso, en tu consulta particular, ¿has llegado a pagar publicidad? No, no. ¿Y Yo la hago mi realizas? propia. Sí. Ok. Y en ese aspecto, bueno, ¿tú haces tu propia publicidad? ¿Me mencionaste? Ajá. Sí, yo hago ¿Cómo qué mi tipo propia de publicidad? publicidad. Como te comenté, pues la verdad también siento que se me facilita todo esto del medio digital, de la edición, y pues yo sola hago mis flyers, hago mis videos, estoy muy activa en la plataforma de TikTok, ahí es donde más convivo, donde más comparto, y en Facebook, ¿no? Insta, la verdad casi no lo uso, pero las otras plataformas son como que en las que estoy más presente y yo totalmente hago mis videos, los edito, los subo. Ok. Y en tu caso particular, ¿alguna vez escuchaste acerca de la imagen personal o marca personal? Esta cuestión de efectivamente, pues promocionarte con tu nombre, ¿no? Ya no utilizar a lo mejor necesariamente el nombre de una institución. En el pasado yo recuerdo, a mí me tocó, colega, muchas veces decía, no, es que si tú vas a una institución y le dices que quieres dar atención psicológica, necesitas estar respaldado por una institución. Entonces yo por eso de hecho puse una asociación civil. Y ahora en la actualidad, pues por las redes sociales, como que llama más la atención efectivamente el psicólogo que se promociona por su nombre, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿te tocó a ti escuchar ese tema de la marca personal? No, para serte sincera, no lo había escuchado. Obviamente, si estás respaldado de una institución o alguna organización, yo creo que sí hay más posibilidades de que te contraten o de que te tomen en cuenta, pero creo que actualmente ya no es tanto, ¿no? Como tú dices, ahora la terapia individual sí es muy, ¿cuál sería la palabra? No pedida, pero se me fue la palabra. Solicitado. Solicitada, justo eso quería decir, solicitada. Ok. Y una pregunta, en tu estado, ¿el gremio de psicólogos se apoya, no se apoya? ¿Consideras que es competitivo? ¿Cómo te ha tocado esta experiencia con respecto al apoyo de otros psicólogos o en este caso al respaldo a lo mejor hasta con el colegio de psicólogos, ¿no? De tu localidad. Ok, pues no sé si soy muy afortunada, pero yo siempre he tenido el respaldo de mis compañeros, tanto de la licenciatura como de la maestría. Hasta la fecha tengo contacto con ellos y en lo que yo necesite. También yo soy de hacer favores, ¿no? De, oye, Ale, necesito que me apoyes en tal cosa. Y sí, no te preocupes. Como que siempre hay este intercambio, no solo con uno, son bastantes, considero que son bastantes personas que sí me apoyan, pero también eso es recíproco. Ok. En este caso, eh,
los pacientes, bueno, esta pregunta va enfocada un poco más bien a la personalidad de, de las personas en tu estado, ¿no? Los que acuden a terapia. Y le hago esta pregunta generalmente porque en Morelia donde yo vivo, pues hay como que tres tipos de personalidades muy marcados. Ajá, y me refiero a esto con que hay personas de tierra caliente que sí son así como hasta mal habladas, pero como muy impulsivas. Y después hay otra zona fría, digamos, en donde las personas son más bien como tranquilitas, ¿no? Así como que no tan, pues no son nada atrabancadas. Y en Morelia, pues lo típico de una ciudad, ¿no? Donde las personas son muy abiertas, ¿no? Y a lo mejor más expresivas. En ese aspecto, ¿cómo sería a lo mejor en el gremio, más bien los pacientes en tu localidad? ¿También tendrían esta característica o en el municipio específico, cómo serían? No, fíjate, y ese es un tema, y no sé si saben, pero pues Yucatán está entre los primeros lugares de suicidio. Entonces ya te imaginas el tipo de personalidad que tienen las personas en este estado. Se han hecho muchos estudios de por qué la gente de Yucatán se suicida, ¿no? A comparación de otros estados, que, o sea, Yucatán es, la característica es la ciudad donde hay menos delincuencia, está conocida como la ciudad blanca. No sé si has escuchado eso, o sea, que es muy segura, no hay delincuencia, de verdad. Pero estamos en primer lugar de suicidios. Hay muchos Okay. estudios sobre esto donde analizan el por qué el yucateco prefiere suicidarse, ¿no? Cuando en otros estados tienen una baja tasa de suicidio, pero una alta tasa de delincuencia. Ok, ok. Que a lo mejor se asemeja también a otros países, ¿no? O sea, se habla mucho de este tema, o has escuchado Yokoi Kenji, ¿no? Mencionar que en Japón, precisamente un país que efectivamente también tiene estas características de, pues, de cero delincuencia, ¿no? Y de altos niveles, a lo mejor, sociales. Y efectivamente la gente pareciera como que, más bien como que se la pasa aburrida, como que se la pasa triste. Y tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, él lo menciona porque él tiene esas dos características, Yokoi Kenji, que es colombiano, pero también tiene padre japonés. Entonces dice que le ha tocado ir a vivir a Japón y en Colombia también. Y entonces él creó una asociación, él es trabajador social, y él creó una asociación contra el suicidio, precisamente donde dice que lleva a japoneses a Colombia para que interactúen con las tías, con las personas. Y dice que una semana en Colombia les ayuda a mucho a los japoneses para llegar a su casa, o sea, a Japón y tener vitalidad y olvidarse del suicidio, ¿no? Entonces es un poquito lo que él ha observado, ¿no? Y les ha ayudado. De hecho, luego tiene estos presentaciones de personas que estuvieron, pues, tuvieron intentos de suicidio y gracias a haber tenido esta experiencia, pues olvidaron esa sensación o estas ganas de hacerlo, ¿no? Por ahí, no sé si quieras comentar algo, colega, al respecto. No, sí, es que me llamó mucho la atención lo que estabas platicando y justo en lo mismo, ¿no? Yo creo que acá en Yucatán, como te comenté hace un momento, han habido muchos estudios referentes al tema del suicidio y por lo mismo que nosotros somos procedentes de los mayas, pues lo que sí se ha detectado es que hay mucho pensamiento mágico. Aquí se cree que en el dios del maíz, que en el dios de esto, ¿no? Y en los antepasados pues creían mucho en esto que es el tema del Ixtabay o Ixtab, que era una mujer que supuestamente inducía sobre todo a los alcohólicos para que se suicidaran, ¿no? Entonces imagínate desde dónde vienen y que es una zona nequenera porque fuimos pues, conquistados por los españoles y también hubo este sometimiento por parte de los españoles, ¿no? Entonces también desde ahí, hasta desde ese tiempo empiezan las investigaciones hasta llegar actualmente a esta parte social, ¿no? De cómo influye la personalidad de los yucatecos y sobre todo en estos rasgos de ansiedad y depresión y sobre todo el alcoholismo, que es uno de los factores que influyen en los suicidios. Ok. En este aspecto, ¿cuáles son las situaciones más atendidas en tu consultorio o en la institución? Pues te digo, en la institución atendemos más lo que son cuestiones de violencia, pero también pues va de la mano con ansiedad y depresión, definitivamente, y también en el consultorio particular son los casos que más atiendo, ansiedad y depresión. Muy bien, en esta pregunta que sigue, te comento previamente que pues, a lo que le llaman modelo de negocio es esta manera de generar clientes, ¿no? O sea, de cómo captas clientes. Entonces, en ese aspecto, en mi caso particular, también yo a partir de la pandemia hago contenido por internet, precisamente hago podcasts, hago unos que otros contenidos individualmente, y esto de repente, o también publicito pues mi tarjeta, ¿verdad? Por medio de internet en los diferentes grupos, y esa es mi manera de captar clientes. En tu caso particular, ¿cómo sería este modelo de negocio? ¿Cómo captas tus clientes? Redes sociales, totalmente. Como te dije, estoy muy activa, sobre todo en TikTok, y yo creo que es una plataforma muy buena porque por medio de ella te conectas con gente de todo el mundo. Y ese ha sido como que la principal fuente donde me he impulsado y me contactan, o sea, enlazo en mi biografía, mi Facebook, mi Instagram, aparte de los mensajes directos que me envían. Y la verdad, o sea, siempre estoy
con lo que te comentaba, por eso no me da miedo contestar a gente extraña, porque me han contactado de muchas partes, a veces pues por platicar, a veces por preguntar servicios, interactúo. Yo sé que muchos psicólogos me van a funar por esto o no van a estar de acuerdo, pero yo también trabajo mucho esta parte comunitaria. Trabajo mucho en la parte comunitaria, yo sé psicólogos que van a decir, no, es que no debes de regalar tu trabajo, es que debes de cobrar, ¿no? Yo sí tengo mi clínica particular, te digo, aparte trabajo en esta institución, pero también en mis tiempos libres me dedico a crear espacios de atención para personas con ansiedad o depresión que no tengan ese factor económico y no tengan para un psicólogo. Entonces, hablo también grupos de apoyo. La semana pasada, por el Día Mundial de la Salud Mental, abrí también un foro y todo eso lo hago por medio de TikTok. Abro los foros, lanzo la invitación y la gente ahí se empieza a inscribir y todo y se habilita el espacio. Entonces, todo eso lo hago de manera gratuita. Ya todo lo que hago presencial, más presencial, pues ya es cuando cobro. Muy bien, en ese aspecto, ¿cómo te has topado con esta parte precisamente de la crítica, del código ético? Porque todo este asunto de las redes sociales, sabes que es nuevo, supongo, sinceramente, creo que el código ético ni siquiera lo tomó en cuenta porque no existía. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo manejas tú tu criterio principalmente? Y te lo digo desde un punto de vista mío, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaba ver otros psicólogos que abrían, ¿no? Y, voy a tratar ansiedad hoy, ¿no? Y de repente cualquiera que entraba hacía una pregunta y le decían como consejos, ¿no? Y yo a lo mejor criticaba un poquito eso porque pues al principio pues sí era como que no era individualizado, o sea, era como que tienes pues, mucha gente que probablemente está pasando por ansiedad y esa, digamos que no vas a poder atender a todos, entonces atiendes solamente a algunos y entonces ese consejo que le diste a esa persona en particular probablemente fue personalizado, pero entonces como no atendiste a varios, aquellos que no atendiste se van a ir con la idea de que ese es el consejo para ellos. Entonces es ahí donde de repente como que me costaba un poquito aceptar esa parte, pero en tu caso, ¿qué criterio has llevado o cómo es que te has adaptado para poder atender, ¿no? Pues fíjate que sí fue un poquito difícil, sobre todo por esta parte ética, porque también he hecho mis en vivos en Facebook, obviamente, pero son como que para dar temas, ¿no? Y sí, es un poco donde la gente interactuamos y toda la cosa, pero cuando son temas en específico, yo no lo hago abierto. Yo lanzo una convocatoria y los que gusten participar me tienen que mandar un mensaje para inscribirse. Son grupos cerrados, pues sobre todo por esto, para poderles dar esa atención que ellos requieren. He manejado varios grupos. En los primeros que fueron para personas con ansiedad o depresión, yo entiendo que no van a quedar bien en una sesión, 2 sesiones. Les regalé 10 sesiones. Y sí, la mayoría podríamos decir que el 50% en esas 10 sesiones sí logró minimizar sus síntomas, pero nos vamos más por la parte psicoeducativa, porque muchas personas, tengo ansiedad, tengo depresión, pero desconocen muchas cosas también. Entonces, sí, en ese aspecto sí traté de cuadrar mucho la información que les quería hacer llegar, sobre todo para no generar esto, como tú dices, ¿no? Lo que dice el otro, o yo me lo tomo personal, ¿no? Sí traté de cuadrar mucho la información que yo quería hacerles llegar, y ese fue como el piloto, ¿sí? Fue la prueba piloto que hice, y la verdad me fue muy bien, y ya de ahí empecé a lanzar otras convocatorias, y hasta la fecha continúo. De repente me mandan, oye, Ale, ¿por qué no haces un taller? Hace poco me dijeron, ¿no? Uno, el de cómo los padres de familia pueden apoyar a un hijo depresivo, ¿verdad? Entonces, son temas que ellos me van como que sugiriendo y yo ya los voy estructurando y lanzo tal taller, pero son cerrados. Claro, en mi caso particular también llegué a hacer esto como bien dices, me llegué a conectar a TikTok, pero efectivamente me sentía como fuera de zona, fuera de lugar, precisamente por eso de que venían preguntas, a veces contestaba algunas preguntas, siempre aclaraba que no era terapia y más bien a mí me dio por crear contenido, o sea, de repente me meto a TikTok y hago más bien una lectura de un libro tal cual, elijo el libro y me pongo a leer, o en su defecto también he llegado a hacer temas, ¿no? Temáticas que desarrollo junto con la inteligencia artificial y también pues lo que ahorita realizo mucho aparte de este contenido de Psicología en México, es el podcast Perspectivas Psicológicas, en el cual pues también ahí estás invitada a desarrollar a lo mejor alguna temática o alguna cuestión en particular. Pues yo feliz, encantada, me encanta colaborar en este tipo de cosas. Ese podcast principalmente tuvo mucho auge en época de pandemia, donde sí elegía a cualquier persona de cualquier país, de cualquier estado, y nos poníamos a hablar de su profesión, de su ocupación, de cualquier actividad, ¿no? Y después se consolidó mucho con un colega que tengo por ahí del Estado de México, en el cual hemos desarrollado este podcast y hemos empezado a desarrollar temáticas. Entonces tiene ya esta característica y también de vez en cuando pues puedo invitar a personas de otras profesiones y que traigan alguna temática, ¿no? Han estado nutriólogas, ¿no? En este caso han estado corredores, ¿no? De alto rendimiento, han estado cantantes de rap, ¿no? De hip hop, de freestyle, etcétera. Entonces sí es como que muy versátil
pero efectivamente, bueno, por ahí está ya la invitación, ¿no? Para Claro. hacer a lo mejor alguna Me temática. parece, me parece excelente. Yo creo que, y siempre se los he dicho a mis compañeros, yo siempre le digo allá a mis compañeras, están desperdiciando las redes sociales. De verdad, yo he tenido mucho impacto, te vuelvo a mencionar, por medio de las redes sociales. Pero muchos me dicen, no, es que me dan pena, es que no me gusta grabarme. En mi contenido de TikTok también abordo temas, también veo esta parte de donde la gente siente empatía o cuál sería la palabra, o sea, al ver un TikTok me mandan un mensaje y me dice, oye, Ale, yo soy esa, me está pasando esto, ¿no? O pienso de esta manera, Se identifica, ¿no? se identifican totalmente y eso también ha servido porque me mandan, oye, tú eres esta. Y yo, sí, estoy pasando por eso, quiero una cita. Ah, ya, ¿no? Entonces, te digo, la verdad que las redes sociales ahorita y lo que tú dices lo hacemos también. Una amiga siempre me invita. De hecho, el lunes tenemos una conexión por lo del cáncer de mama y vamos a entrevistar a una sobreviviente, o sea, pero lo hacemos como que en fechas especiales, no siempre, pero de repente me invitan, ¿no? Entonces, como que en fechas especiales buscamos hacer esto por medio de las redes sociales. Qué bien, qué bien. Por ahí, colega, bueno, antes de meterme a las preguntas, en ese aspecto, ¿cómo fue la parte de iniciar con el TikTok, ¿no? Porque siendo bien sinceros, a mí me tocó, pues a lo mejor esa parte de decir, quiero hacer en vivos, pero pues a lo mejor ya creaba contenido, pero de repente en esa época, por lo menos hace 2 años, como que habían muchos, hay que decirlo, había muchos niños, y pues si creabas contenido de repente se metían un montón y pum, de repente te saturaban ahí. Relativamente para mí fue fácil conseguir los 1000 seguidores, ¿no? Que se necesitaban para tener TikTok. En tu caso, ¿le probaste con otra plataforma o directamente te enfocaste a TikTok? No, directamente me enfoqué en TikTok y ahí te voy a contar la historia. Mi sueño dorado siempre ha sido dar una conferencia así grande, grande. Yo daba tallercitos, ¿sí? En el kinder, preescolar, o sea, empecé desde cero. Y uno de mis sueños pues era dar una conferencia pues, grande, pero yo no tenía esta facilidad para hablar en cámara, o sea, me daba mucha pena, tenía mucho miedo. Y yo dije un día, bueno, yo creo que lo primero que tengo que hacer es autoaceptarme, ¿no? Verme en la cámara, ver si la gente me acepta, si puedo tener esta empatía también por medio de una plataforma virtual y veo ahora mis videos de cuando inicié TikTok totalmente cuadrada, mis rasgos faciales durísimos, a como los veo ahora de que fluyendo y hablando. Entonces ya, te digo, en esa plataforma, poco a poco yo me iba dando cuenta de mis muletillas, de los gestos que hago, de cómo me paro, de mi postura, y poco a poco fui mejorando hasta, te digo, actualmente ya, creo que ya pasé los 40,000 ahora seguidores. Que la gente interactúa, o sea, ya me conoce, oye, Ale, ¿qué hiciste hoy? O sea, comentan mucho en mis videos y eso es algo que me gusta y que me ha ayudado a crecer bastante. Y fíjate que a mí me ha tocado ver de los colegas que he entrevistado, efectivamente muchos que no se han metido a las redes sociales y precisamente por ese motivo nunca hemos interactuado en TikTok. O sea, es por eso que yo sigo haciendo los directos en Instagram, porque a mí me ha servido mucho de que el video se queda, ya ves que igual en TikTok se queda el video y entonces puedes editarlo y demás. Esa parte me gusta mucho. Entonces, ese es el principal motivo por el cual hago en TikTok, perdón, en Instagram. Pero en este caso, pues a lo mejor podría ser la primera vez que hagamos un podcast Perspectivas Psicológicas en TikTok, ¿no? Así es que pues ahí está la posibilidad, ¿no? Sí, igual yo de repente le he dicho a algunos compañeros, oye, si hacemos algo en TikTok y no, así como que no se animan, la verdad no se animan, no, porque por lo que tú dices, no, se conecta gente de todo el mundo, luego te empiezan a preguntar, y no, o sea, definitivamente me dicen que no, pero pues digo, pues yo ya estoy acostumbrada. Sí, sí. Bien, en este caso, colega, el estilo de tu agrupación, o en este caso, bueno, de la institución, me gustaría que me lo platicaras, pero también el de tu consultorio privado. ¿Qué tipo de acomodo tiene tu mobiliario? Tal vez tipo Reiki, tipo hospital, tipo oficina, ¿no? Algunos lo utilizan como tipo despacho de psicólogos, perdón, de abogados. En tu caso, ¿cómo está habilitado el mobiliario? Tipo oficina, tengo mi recepción, mi salita de recepción, tengo adecuado un espacio para dar atención infantil. Yo no trabajo, casi no trabajo con niños, pero pues tenía una chica a la que le prestaba el espacio y ella trabajaba más terapia de lenguaje, está especializada en eso, ¿no? Entonces, habilité un espacio para niños, pero no específicamente para que yo lo trabaje, ¿no? Sino para rentar o quien quiera trabajar en ese espacio. Y aparte ya tengo mi espacio, que ese sí es solo mío, donde yo doy las consultas. Sí, Muy bien. pero es Y oficina. en tu caso del negocio particular, ¿tienes algún lema para tu negocio, para tu consulta privada? No, no tengo. Okay.
Te lo digo porque cuando yo elegí el tema, la palabra psychological home, que era psicología en casa o por teléfono, esa era la intención de ese nombre en inglés. Y el lema, pues era psicología a tu alcance. Y después a través de las entrevistas que he hecho en psicología en México, me he dado cuenta que muchos psicólogos utilizaban esa frase al principio, cuando iban comenzando, psicología a tu alcance. Tú sabes que a lo mejor pensábamos que era una ventaja competitiva dar barato, ¿no? Y como que queríamos comenzar por ahí. Ya después se fue modificando. De hecho, el lema actual de mi asociación, que es Psychological Home, pues es la casa de la psicología, porque todo el mundo le decía, la casa de la psicología. O sea, ni siquiera la conocían por el nombre, ¿no? Sino por el seudónimo de Claro. la casa de la psicología. No, Porque en el sentido estricto se tendría que llamar la casa de la psicología, o sea, la casa de la psicología, o más bien sería psicología en casa y por teléfono. Esa sería la traducción correcta. Pero la gente decidió ponerle la casa de la psicología, ¿no? no tengo, no, ahorita que me haces la pregunta, no tengo, fíjate que en la institución, entrando, abres y tengo un cuadro que dice, ¿cuántas pláticas incómodas estás dispuesto a tener para poder sanar? O sea, estás entrando y está el cuadro frente a ti, es lo primero que leen y se quedan así. O sea, ¿a qué veniste? O sea, de verdad, cuántas pláticas incómodas van todo tu proceso? ¿En tu institución te llegaste a promover? O sea, que dijeras, la psicóloga Alejandra Chan atiende en esta institución. Solo por Facebook. Solo Okay, como Facebook. una tarjetita o algo así. Ajá, siempre los flyers o tarjetas de presentación, es lo que he utilizado. O sea, te digo, soy más de redes, algo más presencial, no. Okay. En tu caso, ¿ofreces algún servicio adicional? Digo, te lo pregunto porque algunas colegas mencionan, doy, no, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, pero también doy tanatología o también doy terapia de pareja, ¿no? En tu caso, ¿ofreces algún servicio adicional? O también algunos decían que vendían difusores de aire, o sea, en este caso, pues estos aromatizantes o también podrían ser inciensos, ¿no? En tu caso, ¿ofreces algo adicional? No, nada. ¿Ofreces terapia individual, de pareja, familiar, a niños o adolescentes, adultos mayores? Sí, lo que más trabajo es la terapia individual, también terapia de pareja y niños es más cuestión conductual. Ajá. ¿Cuál es tu universidad de procedencia y cuál, me decías que es tu nivel de preparación maestría, ¿verdad? ¿La maestría la estudiaste en otra institución o en la misma institución? Sí, la licenciatura la estudié en la Universidad Privada de la Península, que es conocida como UPP, y la maestría en el CECIP Yucatán. Ajá. ¿En el qué, perdón? CECIP es el Centro de Investigación Psicológica. Ok. Bien. ¿Crees que al salir de la universidad se sabe todo o se aprende más en el ámbito profesional? No se sabe. De hecho, no se sabe todo. En el ámbito profesional vas adquiriendo la experiencia, vas adquiriendo experiencia. Muy bien. ¿Algún caso en tu consulta ha sido difícil o especial que nos pudieras a lo mejor compartir cómo te sentiste o cómo te impactó ese caso en particular? Sí, y yo creo que va de la mano con la pregunta anterior, ¿no? De que cuando estudias, pues obviamente ves toda la parte teórica, pero a la hora de aplicar es totalmente diferente, ¿no? Yo ya había tomado un curso, me capacité para primeros auxilios psicológicos y cuando me toca atender a la primera paciente, pues me voy con la idea de lo que vi, del momento de la intervención, en cómo la vas a convencer, ¿no? Porque pues era un suicidio. Y me voy con toda esta idea en el camino, en lo que llego, y el panorama era totalmente distinto. Esta mujer ya había, de alguna manera, hecho el acto, pero se encerró en su casa. Entonces, ahora mi trabajo era convencerla a que abra las puertas para poderle dar este auxilio, ¿no? Entonces, fue algo que ya casi yo pedía también que me suban a la ambulancia, porque fue algo muy impactante y yo siempre les hago mucho hincapié, el psicólogo es preventivo, ¿no? El psicólogo es preventivo, ¿por qué llegar a esta situación? Que muchas veces las personas por temor, por miedo, por el que dirán, no acuden a terapia y ya caen en una depresión grave. Como te mencionaba yo hace rato, ¿no? De que si has desarrollado algún método de atención psicológica que consideres personalizado, pero me refería no tanto a la pregunta inicial de que tu estilo, ¿no? Sino que consideras tú que en base a lo mejor a los pacientes que has atendido, de repente a lo mejor consideras que
tu experiencia más tu aprendizaje a lo mejor van encaminados a abrir un método diferente o demás. Y lo digo yo hasta por mi experiencia particular donde atiendo parejas, pero también yo sí me he enfocado mucho a estudiar parejas y entonces sí tengo como por ahí varios escritos y varias cosas que voy desarrollando un esquema, de hecho, de un tratamiento de metodología de parejas, ¿no? Entonces, para eso me refiero, si consideras que a lo mejor estás empezando a abrir un campo de investigación, qué sé yo, hacia algún rumbo diferente. No, abrir un campo de investigación no lo considero así, pero ahora que me lo explicas de esa manera, y como te dije, atiendo a muchas personas con ansiedad y depresión, y sí de alguna manera he estructurado como adaptado más que nada algunas pruebas, algunas dinámicas que puedo trabajar y que he trabajado y que he notado que sí les rinden muchos resultados. Entonces, sí tengo como que estructurado una serie de sesiones y al final he notado que le brindan bienestar en poco tiempo al paciente. Pero así tal cual como abrir paso a nuevos estudios o algo así, no. Okay. Sí, sí, claro, me refiero a esta práctica, ¿no? Porque muchas veces tú sabes que la práctica de repente abre nuevos caminos, ¿no? A maneras diferentes de hacer las cosas. Y esto es un poquito lo que he observado a nivel nacional con los diferentes colegas, que claro, cada quien tiene su propio estilo y esto le da para buscar nuevas maneras a su manera a su experiencia, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Y ese es un poquito por lo cual enfoqué la pregunta en eso, ¿no? Okay. Bien. Por ahí, colega, ¿recomiendas alguna serie, alguna película, algún libro, ya sea acerca de psicología o que tú le recomiendes comúnmente a tus clientes? A mis clientes, O al público en general, ¿eh? Pudiera ser al público en general. pues fíjate que una amiga me regaló un libro y me gusta mucho que se llama Somos lo que pensamos, no sé si lo has leído. Se llama la psicóloga Cecilia. Me acuerdo del nombre, Cecilia, pero el libro así se llama, Somos lo que pensamos. Y me gusta mucho, sobre todo es para psicólogos, porque tiene muchos casos y en la manera en cómo los va abordando, nos hablas de casos reales y de cómo ella también solucionó cada uno de esos casos. Ese es uno de los libros que me gusta mucho, lo leo, lo releo, me encanta y me lo regalaron. ¿Cuál me gusta mucho? El de Vivir sin ansiedad, es del psiquiatra David Burns, algo así. Eh, Son como que los que les podría recomendar. Muy bien. Por ahí ya voy con la pregunta casi final, pero todavía tengo otra adicional. ¿Se puede vivir como terapeuta en tu localidad? Sí, sí se puede. Ok. Ya para finalizar, primero que nada agradecerte, ¿no? Por haber tomado la entrevista. Queda por ahí pendiente, si así me lo permites, a lo mejor realizar un podcast, Perspectivas Psicológicas, pero en este sentido, la entrevista de hoy de Psicología en México, pues ya casi estoy completando la finalización de este proyecto que inició como una duda simplemente mía de decir, pues vamos a hacer algunas preguntas a colegas a nivel nacional, y esta es la penúltima, o sea, es la número 31. Me falta el otro lado de la República, me falta Tijuana. Totalmente Wow. me faltan los polos. Y fue pura casualidad, porque también he invitado a mucha gente de Tijuana y la verdad es que la mayoría, algunos me dicen que sí, otros que no, entonces pues de repente sí me ha costado trabajo. Casualmente en los dos polos me costó mucho trabajo. Entonces pues alguna situación ahí ocurre, ¿no? En los polos, que tal vez en el caso de Tijuana, pues estar muy cercanos a Estados Unidos, como que no les interesamos mucho los mexicanos. Y en el caso de Yucatán, pues a lo mejor esta posibilidad que ya hemos comentado, ¿no? A lo mejor que hay un poquito de cerrazón hacia los desconocidos, ¿no? Pudiera ser. Claro. Pero bueno, la pregunta que te hago más bien es como que ¿quieres mencionarle a la comunidad, a tu comunidad de seguidores y demás, algunas palabras o alguna cuestión que respecto a la psicología, algunas palabras que les quieras dar? ¿Cuáles serían esas palabras? Pues yo siempre trato de comunicarles, de hacer mucho énfasis en la comunidad, de que me ayuden a romper con esos estereotipos sociales, con esos estigmas que hay referente al psicólogo. O sea, yo sé que hemos avanzado mucho como sociedad en cuanto a la atención psicológica, pero yo creo que también como sociedad deberían de hacer lo mismo. Salvaríamos muchas vidas, se brindaría la atención oportuna, la atención necesaria, pues al usuario, ¿no? Y eso es algo que también me gusta mucho de mi trabajo, porque no lo comenté, pero yo me dedico a hacer también por medio de la coordinación del Consejo de Salud Mental, hago canalizaciones al psiquiátrico, entonces también todavía me llama la atención con el temor, con el miedo, con el que llegan los pacientes y, pero es que no quiero que sepan que vine, o no quiero que me vean entrar, y cuando les hablas de te voy a canalizar al psiquiátrico porque lo requieres,
no, o sea, casi un grito al cielo y por favor no lo hagas. Y todavía tienen esta mentalidad de que ir al psiquiátrico literal, que te van a amarrar con una camisa de fuerza y te van a llenar de medicamentos, ¿no? Cuando en realidad no es así. Yo también hago los acompañamientos, me ha tocado, porque de repente me dicen, no, no quiero ir, digo, te acompaño, vamos, para que veas que no te va a pasar nada, así como estás hablando conmigo el día de hoy, así vas a hablar con el psiquiatra, te va a dar allá unos medicamentos, hablamos de esta parte de la psicoeducación, de la encuesta, y ya se quedan más tranquilos, ¿no? Entonces también eso es algo que yo hago, creo que no cualquier psicólogo lo hace, realmente te refieren o te canalizan y adiós, ¿no? Pero siento que de esa manera también aporto mi granito de arena y que ellos se sientan más seguros en el tratamiento que están llevando. Entonces yo, por favor, sí invito a la sociedad que se unan a esto, a ya no cero estigmas en cuanto a la atención psicológica y en la psicología. Muy bien, igual ya para pues las redes sociales, en mi caso particular me pueden encontrar como Psicomar Susano en todas las redes sociales, principalmente pues la repetición de este programa se hace en YouTube, editado ya con el logo del Psicología en México, pero en tu caso particular, ¿cuál sería tus redes sociales para la comunidad que te quiera seguir? Ok, pues en Facebook estoy como SIC Alejandra Chan y en TikTok igual estoy como SIC Alechan 0, @SIC Alechan 0. Ok. Pues bueno, invitar a todos a que compartan por ahí si les gustó este programa, pues igual pueden chutarse los 30 anteriores en donde entrevistamos a gente de todo el país, ¿no? Esto fue Psicología en México y estuvimos el día de hoy con la psicóloga Alejandra Chan en este apartado de Yucatán, ¿verdad? Estuvimos en Yucatán haciendo esta entrevista. Así es que pues no sé, ya para despedirte, algo que quieras mencionar, colega. No, pues nada más agradecerte la invitación y de verdad que me parece un excelente proyecto lo que estás haciendo. Nunca había pensado en esto de cómo vive cada psicólogo desde su estado, desde su ciudad. Y sí, me pude ver como 3 de los videos y me gustó mucho en conocer, ¿no? Tener ese conocimiento de cómo va abordando uno. Definitivamente es un proyecto muy interesante. Qué bueno que, como tú dices, que en algunos lugares se te abre esta oportunidad, pero yo digo, insiste y culmínalo. Ojalá y se hagan este mismo año. Ya nada, me falta una persona. Entonces, pues agradecerte mucho por haberme tú aceptado, ya que también me había costado un poco de trabajo. Y pues nos vemos en la siguiente y pues ojalá y por ahí tengamos el podcast. Entonces, Claro. nos vemos y muchas gracias. Bueno, Hasta luego. bueno.